Bueno, Shabbat Shalom familia, bienvenidos a este nuevo estudio, esta nueva parashá, ¿vale? Que tenemos esta semana, bendito el Señor. El nombre de la parashá de esta semana se llama Mishpatim, ¿vale? Así, Mishpatim, voy a escribirlo aquí. Dice, espérate, momento, 21:1. Dice, Be'elef Mishpatim, Mishpatim. Listo, así, Mishpat, es una P. ¿Listo? Mishpatim, ¿vale? Y es muy importante que lo comprendamos el día de hoy. Y Mishpatim se traduce como, o sea, ahí lo traducen como en la Reina Valera, como estas son las leyes. No. Mishpatim se debe entender, y ahorita lo vamos a ver más a profundidad, como los procedimientos legales o correctos. ¿De quién? De Hashem, ¿vale? Que son procedimientos que vienen de lo alto. ¿Listo? No es algo que hayas inventado. No sé si se ve, creo que marca mucho. Es que se corre la tinta, como están nuevos. Dice procedimientos legales o correctos de Hashem. ¿Listo? Esos son los mishpatim. Procedimientos legales o correctos de Hashem. ¿Listo? Entonces, en esta parasha debemos prestar mucha atención, ya que se dan alrededor de 53 procedimientos legales, como les dije, tanto para gentiles como para israelitas y como para israelitas que actúan como gentiles también. Esto hay que entender esto, vean, israelitas que actúan como gentiles. ¿Listo? Entonces, es muy importante conocer el significado de la palabra mishpat. Bueno, esta, mishpatim, es plural, procedimientos, pero mishpat es singular, procedimiento. Procedimiento, ¿listo? Mishpat, procedimiento, y mishpati, procedimientos. Singular, plural. ¿Vale? Mishpat. Mishpat. ¿Listo? No quiero hacer marcador, no está ayudando para escribir mucho. No, lo que pasa es que estás con un error de la punta. Vamos a ver. Mish. Bueno, y si algo cambiamos un marcador más suave de color más suave. ¿Listo? Bueno, por ahora tenemos esto. Mishpat, mishpatim. ¿Listo? Y también tenemos la palabra, bueno, un conjunto de palabras que ahorita vamos a ir viendo, ¿vale? Porque vamos a entrar en detalle. Hoy nos vamos a echar la horita pasadita que siempre nos tomamos explicando estas palabras, sus significados y dónde se aplican y qué importancia tienen. Y es importante porque a veces leemos leyes, decretos, preceptos, estatutos, pero no sabemos nada qué significa eso, ¿vale? Entonces, de esta manera es importante conocerlos. ¿Para qué? Para tener más claridad a la hora de leer la escritura, identificar cómo se traducen las leyes, estatutos, decretos, preceptos y así. ¿Listo? También hoy vamos a recordar los tipos de extranjeros. Yo les envié ahorita al grupo, de hecho, los tipos de extranjeros que se manejaban en la época, en esta época y luego en la época post-bíblica. ¿Listo? Es importante tenerlo en cuenta. Los tipos de extranjeros ya lo hemos visto en otros estudios, como en los estudios de Pesach, que hablamos acerca de los extranjeros, ¿no? Pero hoy vamos a dar un pequeño resumen rápido, por eso les envié ese fragmento que espero que lo hayan leído ustedes para que podamos avanzar. ¿Listo? Todo lo que les mande, por favor, lean lo que es para poder avanzar y poder en la reunión que tenemos aprovechar al máximo el tiempo. ¿Listo? Eso es importante. Entonces, habían extranjeros en esa época, como en la época posbíblica, y con esto podemos identificar
qué mandamientos eran para gentiles e israelitas que procedían como gentiles. ¿Listo? Y también para el pueblo de Dios. Entonces, vamos a hacer un resumen de la parashá, como siempre lo hago. En este caso se los voy a copiar aquí en el chat. ¿Listo? Para que lo tengan. Si lo quiere tener aquí en el chat. Y se los envío. Listo, ahí está el resumen de la parashá. Y el resumen va así. Desde Éxodo 21:1 al 11 son mishpatín, es decir, procedimientos para gentiles o israelitas que se comportaban como gentiles en cuanto a temas de qué? De la esclavitud. Desde Éxodo 21:12 al 25 habían procedimientos, lo mismo, para gentiles en cuanto a homicidio y o violencia. ¿Listo? En Éxodo 20, del 21, capítulo 21, estamos hablando del capítulo 21, ¿no? Desde el versículo 26 al 36 están los procedimientos para los gentiles, obviamente, y lo demás, los israelitas que gentiles también, que actúan como gentiles, en cuanto a los temas de qué, de amos y propietarios, ¿vale? Yo todo eso se los mandé ahí al grupo, listo, al chat del grupo, para que lo tengan. De Éxodo capítulo 22, versículo del 1 al 7, al 1 al 17, son procedimientos para gentiles igualmente, pero en cuanto a los temas de qué, de la restitución. Y Éxodo capítulo 22, desde el versículo 18 al 31, tenemos procedimientos para los israelitas. Ahí ya entras para el pueblo de Israel en cuanto a qué, idolatría, préstamos, no maldecir a Elohim, y en cuanto al pueblo y primogénitos y muchos más, ¿no? Y desde Éxodo 23, del 1 al 9, tenemos procedimientos para israelitas también en cuanto a no hablar palabras de mentira, que es lo que se conoce como el head checker, que es el falso testigo. ¿Listo? El testigo mentiroso. Se habla acerca de la imparcialidad también que debe haber entre el pueblo, no debe haber favoritismos. ¿Listo? Devolver lo encontrado, lo que no es tuyo, y también se habla acerca de no oprimir al extranjero. Y el capítulo 24 habla acerca de pues, las ordenanzas que el Señor le da a Moisés para que el pueblo entre dentro de ese pacto, dentro de ese testamento que se iba a firmar ese día por medio de la sangre del sacrificio, listo, que fue esparcida la mitad en el altar y la mitad hacia el pueblo, listo. Y ellos que dijeron, Naze Benishma, haremos y obedeceremos todo lo que Hashem te diga a ti. Imagínense esa declaración que hicieron, pero la cuestión es que infortunadamente no lo hicieron de esta manera. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué es un mishpat? ¿Listo? Mishpat. La palabra que escribí aquí, ¿no? ¿Qué es un mishpat? ¿Listo? ¿Qué es un mishpat? Que lo traducen, en este caso lo tradujeron como ley. ¿Qué otras versiones, cómo lo traducen otras versiones aquí? ¿Cómo lo tienen? ¿Cómo lo tienes tú? A ver. ¿En el 21? Sí, 21:1. Leyes relativas. Leyes sobre los cristianos. Leyes. Esto dice instrucciones, orientaciones, guías. Instrucciones, orientaciones, guías. Más o menos. ¿Listo? Pero... Aquí también dice decretos. Decretos. Bueno. La pregunta es, ¿realmente significará ley? ¿Cierto? Decretos, todo esto. Eso es importante conocerlo, ¿no? Porque a veces leemos y nos confundimos. Todo el mundo, sí, como dice Jeremías 31, y andarán en mis estatutos, mis mandamientos, y todo el mundo, pero no saben qué es, no lo saben diferenciar, no lo sabemos diferenciar. ¿Listo? Resulta que esta palabra, mishpat, o mishpati, bueno, mishpatín es plural, pero dejémoslo aquí en mishpat. ¿Listo? Así me interfiere. Claro, se mancha. ¿Está nuevo? Mancha. Me regalaron marcadorcitos. Entonces, la palabra mishpat, ¿listo? Tiene como raíz la palabra shafat. Está mejor.
¿cierto? Que sería en hebreo. Shafat. Listo aquí. Shafat. ¿Listo? ¿Qué es un shafat? ¿Qué es shafat? Es una H. ¿Qué es shafat en este caso? Shafat es lo que significa o se comprende como el, es como decir, él defendió. ¿Sí me hago entender? Shafat significa él defendió. O sea, como él defendió. ¿Listo? Él defendió. El mishpat, entonces, se concluye o se puede decir que es el procedimiento para la defensa del derecho. ¿De quién? Pues de quien tenga la razón, de quien esté a favor esa defensa, ese derecho. Y esto es lo que se conoce como la razón. Como decir, yo tengo la razón. Cuando digo yo soy justo, es decir, yo tengo la justicia. Es decir, yo lo que digo es la verdad, es lo correcto. ¿Vale? Para que vamos entendiendo entonces. Mishpat, que significa procedimiento, viene de la palabra shafat, que significa él defendió, y que hace referencia al procedimiento para la defensa del derecho de quien lo tenga. Todo mundo tiene el derecho a la defensa. Todo mundo tiene derecho a apelar a la defensa. ¿Listo? Entonces, en este caso, no podemos confundir, como suele pasar, la justicia con la igualdad. ¿Listo? Porque en el caso de defensa se empieza a conocer lo que es la justicia. ¿Listo? Pero la justicia no es lo mismo, o sea, no es lo mismo, no, es lo mismo que igualdad. Ya les voy a decir por qué. Que eso es lo que en este mundo moderno siempre confundimos. Que pensamos que justicia es igualdad, ¿vale? ¿Por qué la justicia no es igualdad? Porque la justicia es la eficiencia de la aplicación de las leyes, es decir, de saber proceder correctamente ante una situación, aplicar un correcto procedimiento de manera imparcial dependiendo del caso en que se encuentra. ¿Listo? Por otro lado, la igualdad sería recibir un mismo trato y aplicabilidad de las leyes sin importar etnia, nacionalidad, estatuto social, con el fin de que haya justicia, que es la aplicación de las normas, de las leyes, porque en la justicia no debe haber ¿qué? Favoritismos. Siempre, en este caso, no debe haber favoritismo ni de personas ni de mandamientos, como quien dice, ah, este es amigo mío, entonces yo voy a favorecer a este, ¿no? Y el problema es que ahí empiezan a entrar otros temas que son el testimonio falso. Ah, te empiezas a confabular. O bien lo leyeron que dice, no te confabures para el pobre, hacia el que es pobre, porque entonces no tiene dinero para defenderse, entonces vámonos encima, ¿no? Porque siempre hoy en día ese es el pan de cada día que nos encontramos, la injusticia, o sea, no aplica la norma. Ah, como en la política de este país hay muchos casos expuestos en donde se ven cómo los dirigentes que están en el poder de la rama judicial, que son jueces, y cómo algunos políticos o empresarios que hacen cosas que no deberían, se confabulan y lo hacen porque una de dos, y eso también lo enseñan en estos mandamientos. Ah, yo tengo plata para responder, entonces yo daño y no tengo cuidado de las cosas. Esa es una, ¿cierto? Dos, porque estás haciendo las cosas de manera consciente y no te importa la vida. Eso es lo que pasa con las empresas petroleras, carboneras, todo esto que no les importa afectar un ecosistema y las personas alrededor porque tienen plata para responder. Entonces, tiene el amigo juez.
No, yo tengo a mi amigo juez que ese me esconde mi caso y me lo anula o coloca alguna anomalía y no me lo permite proceder más. Entonces empiezan a confabularse. Eso no es justicia. Eso es ir en contra de la justicia. ¿Vale? Y eso no es igualdad. Entonces, en la justicia no deben haber favoritismos. ¿Cómo aplicaría esto entre nosotros como pueblo? Cuando hay casos es particulares, se debe juzgar. Por eso, miren que la palabra juzgar uno no debe temer, porque juzgar significa saber aplicar un procedimiento correcto ante un caso que se esté frecuentando. Lo dice Pablo en 1 Corintios cuando habla del hijo que se acuesta con la mujer del papá. Dice, saquen a ese perverso entre ustedes. ¿Acaso no hay entre ustedes quien pueda juzgar este tema? Imagínense, es que nos han enseñado la palabra juzgar de forma muy mala. Una cosa es juzgar para condenación, que eso sí no me compete a mí, o sea, para vida eterna, que eso solo le compete a Dios. Y otra cosa es yo juzgar procedimientos cotidianos que se generan o que se dan en el pueblo del Señor. Por eso habían jueces, ¿sí me van a entender? Ahora, hay un tema que hoy en día no se puede aplicar ciertos procedimientos porque a Colombia, Estados Unidos, Alemania o lo que sea, no los rige la Torá como una constitución. ¿Sí me hago entender? Eso también ya dice mucho, ¿vale? No se rige. Sin embargo, la mayoría de las leyes de las constituciones de los países en el mundo están basados en la Torá. La mayoría, imagínense, la mayoría. ¿Mm? Porque son los procedimientos que correctos de las cosas. ¿Listo? Entonces, por eso vamos viendo que un mishpat es un procedimiento correcto. Esto es un procedimiento correcto. Entonces, el derecho, la justicia, hace referencia a tratar de forma desigual a las dos partes. ¿Cómo así? Juzgar con el debido proceso, es decir, conforme a la Torah, exacto. Juzgar conforme a la Torah. ¿Listo? Analizar, juzgar es discernir, saber dirigir un caso entre hermanos, pero con base a la Torah. No a tu propio pensamiento o a lo que penses. Obviamente hay que orar y pedirle al Señor guía. ¿Listo? Eso es importantísimo. Entonces, en este caso, ¿cómo así que la justicia hace referencia a tratar forma desigual a las partes? Sí, desigual ¿a qué se refiere? Que no van a tener tratos especiales con nadie. ¿Listo? Tanto el uno como el otro tiene el derecho a defenderse. ¿Listo? ¿Y con qué propósito? Pues con el propósito de ejecutar un procedimiento de forma correcta. Porque tú no puedes juzgar de la misma manera a una persona que se roba un pedazo de pan como al que roba el erario público o al que roba un banco. No sería justo, ¿cierto? Eso no es correcto. No sería justo. Por eso no, la justicia no se trata de igualdad. Porque hoy en día el tema, ay, vea, la igualdad de género y ese poco de cosas que pues quieren buscar a su favor, eso no es igualdad. Eso no es igualdad, porque eso no es justicia, ¿vale? No es justicia, porque ellos dicen que nosotros queremos imponer nuestras doctrinas, pero ¿acaso ellos tampoco quieren imponer sus doctrinas cuando hacen sus desfiles a los ojos de todo el mundo? Cuando visten a los niños, los empiezan a adoctrinar, a vestirse como ellos quieren, los visten de mujer también. Todo eso es como contradictorio, ¿no? Ellos no saben qué es la justicia, ellos no saben qué es la igualdad, ¿vale? Ellos piensan que igualdad es igual, valga la redundancia, a aguantarse todo lo que el mundo quiera hacer, incluso yendo en contra de las normas o yendo en contra de lo que es correcto, ¿cierto? Yendo en contra del diseño original de las cosas. Ellos piensan que eso es igualdad, pero están equivocados. Así ellos se paren las pestañas, así ellos digan que no, así nos maltraten, nos insulten, nos golpeen, no es justicia lo que ellos aplican, ni mucho menos igualdad. Entonces lo que yo voy es que la justicia es saber el juez
para esto, primero el juez debe ser conocedor de todos los procedimientos, de todas las leyes, los decretos, las normas, ¿vale? Que acobijan, en este caso, una constitución, en este caso la Torá. La Torá es el conjunto de leyes, procedimientos, decretos, normas, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Listo? Porque todo el mundo habla de la Torá también, la Torá, pero la Torá es el conjunto de todo esto que estamos viendo y que vamos a ver. Entonces, un juez debe conocer a toda costa los procedimientos, los decretos, los estatutos y con base a las declaraciones de los dos o de las personas implicadas, el juez tiene que comenzar a examinar las intenciones. Tienen que mirar los contextos. Tienen que, a veces graban, tienen que volver a ver el comportamiento de la persona, en la mirada. Hay algo que se llama el lenguaje no verbal, todo eso lo miran, lo analizan, lo ponen bajo juramento, etcétera. Tienen que una cantidad, un proceso puede llegar a tardar años. Hay procesos que tardan años para poder dictar un veredicto. Imagínense, eso no es cualquier cosa. Entonces, y después de que el juez hace todo esto y ya dice esto es así, entonces hace un cálculo conforme a la norma también. ¿Listo? Es decir, empieza a organizar la sentencia, no conforme a lo que él crea, sino conforme a lo que está instituido en la norma, en la ley. ¿Listo? Yo no soy abogado ni mucho menos, pero hay cosas que uno aprende obviamente leyendo y todo esto, y la escritura también lo enseña. Y es bueno leer uno también temas así de abogacía, de toda la parte jurídica, eso es importante, ¿no? Y una vez que el juez haga esto, da la sentencia, que la sentencia ¿qué es? El pago por la obra que haya hecho la persona. ¿Listo? Es decir, Parte de aplicar un debido proceso. es exacto, es parte de aplicar el debido proceso. Una cosa es el proceso y otra cosa es el procedimiento. El procedimiento es, el proceso es todo lo que se genera en esto, la presentación de los testigos, la declaración de los culpables, de los implicados, y el procedimiento es cómo el juez se va ejecutando. Tiene que ir conforme a la norma, ¿listo? Y va aplicando el procedimiento correcto para dar un dictamen y dar el pago de las obras. A uno los declara inocentes, a otros culpables. Pero para determinar eso tiene que haber hay casos que se quedan como que todavía están así en el aire. ¿Listo? Entonces, la justicia es eficiente y la justicia economiza tiempo, ahorra tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nos sujetamos a la escritura y no divagamos en lo que nosotros creamos o pensemos, automáticamente esto nos ayuda a ahorrar tiempo y a ser eficientes aplicando lo correcto. ¿Cómo así? Por ejemplo, me invitaron a un bazar, ¿cierto? Bueno, me invitaron a un buffet, ¿cierto? Comida. Entonces, sirvieron cerdo, marisco, una cantidad de cosas. Entonces, hay dos opciones. O creerme yo juez y proceder correctamente, entre comillas, dentro de lo que yo piense. Ay, pero yo no creo que Dios se enoje porque yo coma cerdito, ¿no? Ay, yo no creo que Dios se enoje porque yo me como un marisquito, un camarón, una gamba, ¿cierto? Yo no creo que Dios se enoje por eso. Ay, pero ¿qué? No, tú no te pongas a inventar. No, no pierdas tiempo en eso. Vea la escritura. Levítico 11. Ahí te das cuenta qué es permitido y qué no es permitido. De esa manera aplicas correctamente, no te basas en tu propia opinión, no te metes en problemas con Dios y ahorras tiempo. Economizas. Porque la justicia, la aplicación correcta de la justicia ayuda. Y si la palabra dice que nosotros hemos sido justificados por la emuná de Él, por la fidelidad de Él, que es inmutable, que no cambia, ¿vale? Nosotros tenemos que ser portadores de la justicia, es decir, comportarnos como hijos de la justicia. Creo que hay un versículo que lo dice así, si no estoy mal. Como hijos de la justicia, ¿vale? Entonces, literalmente sí lo somos. No podemos, y si tú dices que eres hijo de Dios, que es juez justo, ¿cierto? Eres hijo de Dios, que es la verdad. Si eres hijo de Dios, que es fiel, tienes que comportarte bajo sus estándares, ¿vale? Muchas veces cuestionamos a Dios, pero es para placer nuestra propia carne.
Ni siquiera es para aprender. Cuestionamos a Dios es como para justificar nuestra propia carne o creernos más sabios que Dios. Pero no es así, porque Dios no estaba perdiendo el tiempo como para decir, ay, estoy desocupado aquí, yo voy a inventar este mandamiento aquí, ¿cierto? Vamos a inventarnos estos aquí. Y Tim, vamos a ponerlos acá, ay, que hagan esto ya. No, Dios no es así como ineficiente o u ocioso como nosotros, como la carne. No, Él no es así. Él no pierde el tiempo. Ningún mandamiento es capricho, es verdad. Ningún mandamiento es capricho del Señor. Que a veces no los entendemos. Que a veces no tenemos respuesta. Simplemente obedece. Gracias a Dios, hoy en día y gracias a la ciencia que el Señor ha permitido avanzar, podemos darnos cuenta que un animal muerto a las 2 horas ya empieza a descomponerse, empieza a expandir esas partículas, a esparcirlas y te puedes contaminar la ropa, te contaminan la piel, tienes que lavarte, ¿cierto? Por eso el Señor decía, cuando toquen el animal muerto, no se podía presentar en el templo, se tenían que lavar sus ropas y lavarse ellos mismos y esperar hasta la tarde, ¿cierto? Cuando había templo, ¿vale? Por algo el Señor lo decía. Ellos en esa época no tenían la ciencia que nosotros tenemos, pero obedecían, punto. No se ponían a inventar, ¿vale? Entonces, la justicia, el procedimiento correcto es para dar a cada uno la paga que merece. ¿Qué dice Romanos 2:6? Romanos capítulo 2, versículo 6. ¿Qué dice Romanos 2, capítulo 2, versículo? Dice así, porque Elohim, ¿cierto? Pagará, o Shem, pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Esa es la aplicación. De hecho, eso es lo que se conoce en la escritura como la venganza de Dios, la venganza del Señor. La venganza es nada más y nada menos que la aplicación de la justicia para pagar a cada uno conforme a su obra. Por eso el Señor dice, mía es la venganza, no es de ustedes, ¿vale? Y lo que leímos esta semana en la parasha dice, ojo por ojo, diente por diente, eh, pie por pie, mano por mano. El Señor no está diciendo que si te hieren un ojo te lo quites, no. Está diciendo que el daño que ocasione debe ser proporcional a cómo lo hiciste, a lo que dañaste o a lo que perjudicaste. ¿Vale? La retribución debe ser proporcional al daño que causaste, ¿vale? Por eso Mashiach en el Evangelio dice, ¿han escuchado esto? Ojo por ojo, yo les digo, ¿han escuchado esto? Ama a tu prójimo, pero aborrece a tu enemigo. ¿Dónde dice eso? El Señor jamás dice eso en Levítico 19. Lo torcieron. Y ese es el problema, cuando la mano humana entra y tuerce las escrituras. De hecho, leímos unos versículos antes de esta parashá, cuando el Señor le dice a Moisés que talle piedras para los altares y que no talle piedras para los altares, ¿cierto? O sea, yo lo entendía, porque recordemos que la palabra dice que nosotros somos como piedras vivas, ¿vale? Y tallar las piedras con mano humana demuestra nosotros literalmente meter mano en la obra de Dios. Porque nosotros no podemos. Cuando el ser humano mete su mano y empieza a tallar lo que Dios ha hecho, o sea, lo que es el altar, ¿no? Que hacían todos los holocaustos, en este caso para la honra y la alabanza del sacrificio del Señor, a los sacrificios del Señor, literalmente, cuando se mete mano humana, pierde la forma todo, de como era originalmente. Entonces, el Señor nos dejó este cuerpo defectuoso que es, como un testimonio de lo que éramos. Pero debido a su obra, literalmente, que Él metió su mano, Él mismo nos ha venido tallando y nos ha venido formando. Nosotros mismos no podemos tallar a otros ni formarlos, los podemos ayudar. Sí, los guiamos, los educamos, los animamos, los levantamos. Pero yo ya empezar a formar a alguien como tal en este sentido, metiendo mi mano, ¿en cuanto a qué? A mi propia voluntad, a mi propio procedimiento. Si yo voy a ayudar a alguien, a algún hermano,
no puede ser basado en lo que yo crea, sino en la escritura, lo dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Porque y el apóstol Pedro que dice, la Torá fue dada para enseñar, para animar, para exhortar, para reargudir. La profecía no es de inspiración humana, sino inspiración de lo alto. Es decir, que estos mandamientos que leímos y que estamos leyendo no fueron invención humana, sino que son procedimientos que vienen de lo alto para que su pueblo se distinga y se comporte como pueblo santo, pueblo de Dios. ¿Vale? Porque el ser humano siempre tiende a vengarse más de lo que tiene que vengarse. Un ejemplo. Es decir, si me cortó la mano, yo le voy a mochar la cabeza. Un ejemplo. El ser humano siempre busca más y hacer más daño. La venganza. El ser humano no sabe pagar proporcionalmente. Por eso el Señor coloca estas normas para que no se pase más de lo que no debe. ¿Vale? Le coloca un límite a la humanidad. ¿Mm? Uy, si es que ahí me hacen esto, yo estoy mal, si ahí me mata a alguien, yo le mato a la familia. Imagínense. Me mato hasta el perro. Ya ha pasado. Venganzas que matan a toda la familia. Por un hijo matan a todos. Eso ha pasado mucho. Entonces el ser humano nunca se sacia porque él piensa siempre que está en lo correcto. Y no es así. Entonces, ¿qué dice el Salmo 89:15? Dice, Salmo 89:15, dice así, vamos a leer aquí. Dice, eh, dice justicia y juicio, pero no, ahí dice Sedek Umishpat, dice así, justicia y procedimiento legal. La justicia significa saber proceder de forma correcta. ¿Listo? Justicia, dice Sedek Umishpat, dice así, Sedek Umishpat Mejón Kiseja, dice así. Justicia y mishpat, que es el procedimiento legal, son la base de tu trono. Y dice, se me pierde, aquí está. Behemet, dice así, Hesed Behemet. Está diciendo piedad y verdad, o sea, solidaridad y verdad están unidas delante de ti. La verdad significa que solo hay un Dios, ¿listo? Y que sus palabras son inamovibles y no son variables. Es decir, que en él no hay sombra de variación, como dice la escritura, porque Dios no se deja llevar por emociones, se altera. Dios no se altera por nada. Dios es estable. Él es estable, Él es inamovible en donde está. ¿Mm? La justicia. Entonces, familia, el mishpat, ¿listo? Para que empecemos a usar los términos, que muchas veces no es que uno los quiera usar por, ay, este es el asdá de hebreo. No, 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 no. Es para poder entender mejor los conceptos de cómo la escritura muestra, ¿cierto? Y asimismo poder comprender la escritura de una perspectiva diferente. ¿Mm? Entonces, el mishpat de Hashem es todo aquel procedimiento correcto debido a que procedemos como nos compete proceder. Es decir, como exhibidores de la fidelidad de Él. ¿Y qué dice la Escritura? En Mateo 6. Pero procure primeramente el reino de Dios, es decir, su justicia. Eso es lo que tenemos que procurar todo el tiempo. Aplicar correctamente el saber proceder diariamente. Lo que tenemos que aprender. Saber proceder ante las situaciones de la vida. ¿Vale? Saber proceder. Buscar salida, pero buscar salida no conforme a lo que yo considere que es la salida, sino basado en la escritura. Porque la palabra dice en 1 Corintios muy claramente que el Señor da la salida juntamente con la experiencia. Y así lo hizo con Abraham. Cuando le pidió que sacrificara a su hijo, que fue una experiencia de una, le dio la salida con qué? Con un carnero. Carnero. Ahí estaba mostrándole el sacrificio que iba a redimir al cosmos del futuro.
Imagínense, el Señor siempre da la salida. La salida la encontramos en la Torá, en su palabra. Ahí está toda nuestra ley. O sea, es decir, todos los procedimientos de cómo nosotros debemos actuar ante las adversidades o situaciones, diferentes situaciones de la vida. Si queremos juzgar un caso, una situación de manera correcta entre hermanos, entre la comunidad, pues hombre, no podemos hacerlo bajo nuestra propia concepción de las cosas, porque así no estaríamos ejerciendo el amor de Elohim y tampoco hacia el prójimo. ¿Por qué entra el tema del amor aquí hacia Elohim y hacia el prójimo? ¿Qué dice Mateo 22, 36, 40? Mateo capítulo 22, 36, 40. Dice así. Mateo capítulo 22, versículo 36, 40. Dice, maestro le pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento en la Torá? ¿Cuál es el principal mandamiento en la Torá? Yehoshua le dijo, amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, es decir, tu mente y con toda tu garganta, tu pescuezo, tu nefesh, o sea, con todo tu ser. ¿Listo? Ahí traducen alma, pero ya sabemos que no es alma, sino todo el ser, toda la fuerza que hay en él. ¿Listo? Todo mi ser, con todo lo que hay en mí. Y con todo, es decir, con toda tu mente, dice allí. ¿Listo? Dice, este es el primero y el gran mandamiento, principal gran mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Qué dice? Amarás tú por ser prójimo a otro semejante a ti. Sí lo dice. Ahí dice amarás a Dios como a ti mismo. No, ya hemos visto que no es así, ¿cierto? Amarás tú por ser prójimo a otro semejante como tú. Esto yo les expliqué eso en la carta de Juan. Vimos todo ese tema de lo que ese versículo muy mal traducido de Levítico, ¿vale? Que hemos visto, pero ahí está. Si quieren, después pueden meterse ahí al estudio de Juan y ahí lo encuentran, que yo explico bien todo ese tema. ¿Listo? Dice, amarás tú porque Dios no nos manda a amarnos a nosotros mismos, ¿no? Eso es un mero pensamiento moderno de la época. Amate. El amor propio es egoísta, que solo piensas en ti, en ti, en ti, no en los demás. Entonces, ¿qué amor estás aplicando? ¿Vale? Por eso porque cuando haces eso, es porque no sabes qué es el amor. Aún no sabemos qué es el amor. Ay, primero tú, segundo tú, después tú. No. Hombre, ama al Señor tu Dios primero. ¿Ya? ¿Qué significa amar al Señor? Ya lo vimos en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Guardar y obedecer sus mandamientos. ¿Por qué? Porque sus mandamientos no son gravosos, dice la Escritura. Eso es amar a Dios. Y amar al prójimo, ¿qué es? Por ser semejante a mí. Claro, mi prójimo es semejante a mí, un ser humano. ¿Qué es amar al prójimo? Aplicar la Torá, los procedimientos correctos, las leyes de forma que beneficie al prójimo. Porque cuando yo aplico la Torá, yo a mi prójimo no le miento, no le engaño, no le soy infiel, no le secuestro, le restituyo si le hago daño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es amar. El Señor no nos manda a amarnos a nosotros mismos, manda a que muramos a nosotros mismos. Él sí nos manda a morir a nosotros. ¿A qué? A la carne, ¿vale? A la carne, sí nos manda a morir a nosotros mismos. ¿Qué dice? Y el segundo es semejante. Amarás tú por ser prójimo a otro como tú. ¿Y qué dice? De estos dos mandamientos depende toda la Torá y los profetas. Ahí está. ¿Sí? El amor, todo lo que implica. El amor significa obedecer la Torá y los profetas. Mira, ahí está. No me lo estoy. El mismo Mashiach lo dijo. Fue el mismo Señor que lo dijo acá. Pero infortunadamente, algunos predicadores modernos han malinterpretado estos versículos de una manera muy simple y muy ligera, muy light, ¿vale? Diciendo que esto es lo único que se debe obedecer como creyente. Amar a Dios y amar al prójimo. Pero mi pregunta es, ¿o se han preguntado ellos cómo se obedece de forma práctica estos dos únicos mandamientos que ellos dicen que se deben obedecer? Porque ellos dicen amar a Dios y ellos piensan que amar a Dios es, "Ah, Dios te amo, ay no, Señor, tú eres grande". Bueno, eso piensan. Y yo amo al prójimo, ay hermanito, yo lo amo, usted hermanita, yo la amo.
Eso no es, porque el amor se demuestra, el Señor lo manifestó. Elohim es la manifestación del amor aquí en la tierra a través de su cuerpo que envió para sacrificio por la humanidad. Imagínense. Pero yo creo que ellos no se han preguntado eso. ¿Qué es amar a Dios? O creo que omiten la escritura, no sé. ¿Qué es amar al prójimo? E infortunadamente las malas traducciones tampoco nos ayudan. ¿Listo? Ay, ama con toda tu alma. Ay, piensan que... Y empiezan a hacer un esfuerzo y a compungirse ellos mismos y a entrar como un estado de... Señor, y piensan que amar al Señor es como llegar a un éxtasis o un clima de meditación. No, eso no es amar al Señor. ¿Qué dice? Amar al Señor implica obedecer su palabra. Punto. No se ponga a inventar. Ese es el correcto procedimiento. Y como creyentes, es necesario saber cuándo se establece una ley, una norma en particular y cómo se debe proceder ante esa ley, esa norma. Y para eso es necesario conocer los procedimientos, es decir, los mishpatim. Los mishpatim son procedimientos, como bien lo vengo diciendo. ¿Para qué? Para poder obedecer y cumplir la Torá del Señor. Pero ojo, porque tampoco se trata de solo conocerla, sino también de aplicarla. Un ejemplo, las normas de tránsito, ¿vale? ¿Cómo sabemos que el rojo es para detenerse, el amarillo y el verde obviamente dan como el tiempo de inicio para poder arrancar? Porque primero se ha enseñado y nos han mostrado esa norma. Pero ¿cómo la aplicamos? Pues cuando nos encontramos en carretera en el proceso de conducción, sea de moto, sea de automóvil. Entonces ya sé que las señales de tránsito, no pasarse, no andar a más de 50, no más de 30, luces bajas, luces medias, luces altas, ¿cierto? Todo esto, tú lo aprendes, pero cuando estés en el ring de batalla, el ring de boxeo, como se dice, o cuando ya estés en el contexto para aplicar esas leyes, tienes que ejercerlas. Porque si no las ejerces, si te pasas un semáforo en rojo, te multan. O te coge la cámara, la automulta, y empiece usted a pagar plata. Ah, viene un cobro, una consecuencia de yo haber transgredido esa ley, de yo no haberla obedecido, ¿vale? Entonces, las leyes, obviamente, vienen junto a un procedimiento, no es porque sí. Entonces, ¿para qué el semáforo en rojo? Pues para que los peatones pasen y otras vías también puedan moverse. No es porque sí. Tienen un procedimiento, tienen una razón de ser. Ah, hay muchos mandamientos que todavía el Señor no nos ha mostrado por qué, pero hay que obedecerlos. Punto. Ya está. No le busquemos 5 patas al gato cuando no las tiene. Tiene cola. No confundamos la cola del gato con la pata. O sea, no. ¿Me van a entender? Nuestra relación con Dios y con el prójimo, que en este caso serían hermanos y no hermanos también, ¿cierto? Son tan importantes que el Señor nos dio mishpatim, procedimientos, para poder cumplir de forma práctica estos 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y amarás tú por ser prójimo a otro como tú. Punto. Ahí está. ¿Vale? No más. Sin embargo, familia, y para seguir avanzando, es que este tema de la palabra mishpat se puede hablar mucho, es muy extenso, pero para ir avanzando, vamos a tener en cuenta que la bendita Torah de Hashem está compuesta por 5 palabras. ¿Listo? 5 palabras. Y regálame un momento, por favor, que se me va a descargar el computador. Necesito pronto ya para poderlo cargar. ¿Se puede? ¿Se puede conectar acá? Discúlpenme. Perdón. No. ¿No? ¿Se alcanzará? Que se me va a descargar el computer. Que necesito. ¿Poco? Sí, perdón, la extensión. ¿Extensión? Bueno, sigamos mientras tanto. Ah, espérate.
No escucho nada. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ahí ya me escuchan, ¿cierto? Sí, ya. Y aquí... sí, está riendo carga. Ah, no. Se desconectó. No, dale la palanquita. Es. Aló, ¿me escuchan? Ahí sí me escuchan, ¿cierto? Ya me escuchan, listo, perfecto. Sí, ahora Sí, sí. ya está haciendo carga. Muchas gracias. Qué pena hacer esos imprevistos. Pero bueno, no pasa nada. ¿Listo? Entonces, lo que les estaba diciendo es que en la bendita Torah del Señor hay 5 palabras importantes que debemos conocer. Vamos a ver si puedo borrar aquí rápidamente. Cinco palabras importantes. De hecho, las tengo copiadas aquí. Se las voy a compartir ahorita, que son, pues las voy a colocar en el chat para que las puedan ir escribiendo también. Listo, y ya les voy a explicar cada una, ¿vale? Conforme el Señor nos permita. Pues aquí vamos. Estas las voy a copiar porque las tengo copiadas. Aquí está. Listo, ahí están las palabras. Eduyot o edot. Escribí edbot, no, es edot. Hay una que, espérate. Para que no van a copiar, omitan un momentico ese mensaje, por favor. Métanlo. Pekudim, Hukim, Mishpot y Mishpati. Listo, ahí están. Listo, esas 5 palabras. Listo, que están ahí, las pueden ver en el chat, por favor. Sí que las pueden ver en el chat. ¿Qué son? Eduyot, ¿cierto? Ya les voy a explicar. Eduyot o edot. Listo. La otra es Pikudim. La otra es Hukim. La otra es Mitzvot. Mitzvot. Y la otra es Mishpatim, que ya la vimos. ¿No? Entonces, Eduyot, Pikudim, Pukim, Mitzvot y Mishpatim. Listo, ahí está. Ahí la coloco ahí para que la puedan ver en este caso. ¿Listo? Ahí está. Para que lo tengamos en cuenta. Resulta que tenemos 5 palabras aquí. Ahí se las coloqué en el chat para que las puedan escribir tranquilamente. ¿Vale? Y vamos a ver muy resumidamente y a grosso modo qué significan cada una de estas palabras. Y para eso vamos a leer 5 versículos del Salmo 119, en donde aparecen estas 5 palabras en prosa. ¿Listo? Vamos al Salmo 119, versículo 2, versículo 4, 5, 6 y 7. ¿Listo? El 3 no, en este caso. Entonces, ¿qué dice así? El Salmo 119, que se especializa ese salmo por exaltar mucho la Torá del Señor, ¿cierto? Entonces, el versículo 1 dice, felicidad hay por los completos de camino, dice así, por los que andan en la Torá de Hashem. ¿Listo? Pero el versículo 2 dice así, felicidad dice bienaventurado, no. Omita bendito, omita bienaventurado. Es felicidad hay. O felicidad de, más bien. Felicidad de o por el varón o la mujer. Se puede entender así. Pero la felicidad de quién es? De Dios. ¿Listo? Porque Él se alegra por los que andan en sus caminos y en sus palabras. ¿Listo? Entonces dice, felicidad de, o el varón o la mujer que atesora, guarda,
vigila. ¿Los qué? ¿Qué dice allí la reina? Los testimonios, está bien traducido. Los testimonios, está bien. Que es la primera palabra que les mandé, que es eduyot. Listo, ahí está la primera palabra, eduyot. Testimonios. ¿De quién? De él, de Hashem. Con todo el corazón, que es la mente, le investigan, es decir, para conocerle. ¿Listo? O sea, le investigan, buscan, indagan en Hashem. Buscamos, y eso es lo que siempre tenemos que hacer. Buscar en el Señor. No en otras fuentes, no. En el Señor, en su palabra. Ahí está todo. ¿Vale? Versículo 4, saltemos al versículo 4, ¿listo? No al 3, sino al 4. Dice, ahí está, entonces en el versículo 2 está la palabra eduyot, que es testimonios, ¿listo? Luego, el versículo 4 dice, tú ordenaste, es decir, diste una orden, o sea, ese ordenaste no es de organizar, sino de dar una orden, un mandamiento, ¿listo? Tú ordenaste tus, ¿qué dice allí? En el 4, tus ordenanzas. No, 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 o sea, tus ordenanzas, no. Ahí dice tus picudim, es decir, tus encargos. Ya vamos a ver qué son encargos en este caso, los encargos de Hashem. ¿Listo? Para que sean muy vigilados. ¿Listo? Entonces, tú ordenaste tus encargos para que sean muy vigilados. Versículo 5, ¿qué dice? Ojalá que mis caminos sean afirmados para vigilar tus leyes inamovibles. Es decir, ahí dice hukim. Tus hukim. Leyes inamovibles. ¿Listo? Hukim. Ahí está la palabra hukim. Recuerden que esas palabras las tienen en el chat. ¿Listo? Ahí está la palabra hukim. Hukim, que significan leyes inamovibles. Versículo 6. Entonces, no seré avergonzado cuando ponga mi mirada hacia todos tus mitzvot. Mandamientos. Ahí está ya la palabra en plural. Una cosa es mitzvah, que es singular, mandamiento, y otra cosa es mitzvot, plural, mandamientos. Recuerden que están ahí en el chat. ¿Listo? Y el último versículo, el 7. Te agradeceré con rectitud de mente. No de mente, sino de mente. En mi aprender, en mi estudiar los procedimientos. Ahí está la palabra mishpatim. ¿De qué? No, lo correcto es procedimientos legales o procedimientos correctos de tu justicia. ¿Listo? Sitkeha. Es así. Los procedimientos legales o correctos de la justicia de Dios. Imagínate. Dice, te agradeceré con rectitud de mente. Una mente recta es la que anda en los mandamientos de Dios. ¿Cuándo qué? En mi aprender. En mi estudiar. ¿Hay que estudiar qué? Los procedimientos. Hay que estudiar las normas para aprenderlas. Las del Señor. Entonces, para examinar resumidamente estas palabras, hay dos versículos en un salmo que las muestra todas y sus características. Salmo 19, versículo 7 al 9. Salmo 19, versículo 7 al 9. Dice así. La Torá de Hashem, dice así, dice la ley de Hashem, ¿no? La ley de Jehová, dice así, creo, ¿no? Pero dice, la Torá de Hashem es completa, que hace regresar, volver una nefesh a un ser, hace volver a una persona, ¿vale? Dice, el testimonio, ahí está la palabra edut, el testimonio de Hashem es fiel, que hace sabio al simple, ¿listo? Al que es influenciable, al que es de mente abierta en todo el tiempo. O sea, como al ingenio, en un sentido negativo. Petit, creo que aparece ahí. Dice, los encargos, los picudim, ¿ahí cómo traducen? Mandamientos. Los mandamientos, las ordenanzas, no, los encargos, picudim,
Los encargos de Hashem son rectos, que alegran el corazón, es decir, la mente. Luego dice, la mitzvah, el mandamiento de Hashem, limpia e ilumina los ojos. Es lo que dice, bonito, muy brutal. Y por último dice, el temor de Hashem es ordenado, permanece para siempre. Los mishpatim, los procedimientos legales de Hashem, son verdad y se justificaron juntos, es decir, se verificaron, se mostraron la veracidad de los mandamientos de Dios. Se comprobaron. Entonces aquí en estos versículos tenemos la palabra edut, testimonio, tenemos la palabra pikudim, que son encargos, tenemos la palabra mitzvot o mitzvah, especialmente mitzvah, que son mandamientos, tenemos la palabra mishpatim, que son procedimientos legales. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la palabra edot? Esta palabra, eduyot. ¿Qué son los eduyot? Acá arriba, la primera. ¿Listo? Vamos a buscarla. La primera, colocamos aquí primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la primera palabra? Eduyot, plural, edot. ¿Listo? Que son los testimonios. ¿Listo? Esta palabra arriba significa testimonios de Hashem. Eduyot Hashem. Testimonios de Hashem. ¿Listo? Dice así. Un testimonio, de acuerdo a los salmos que acabamos de leer, son aquellos testimonios que Dios permitió y dejó ratificados en la escritura con el propósito de ¿qué? De hacer sabio al simple. ¿Cómo? Los testimonios son los hechos del pasado que se aplican y se conectan con nuestro tiempo. Aquellas advertencias que son preventivas y que avistaban consecuencias negativas. Es un ejemplo de eso, tenemos muchos, pero hay un ejemplo, primera de Corintios 10, del versículo 6 al 13, para que lo puedan leer. Eso es un testimonio. Cuando dice que habla de los que perecieron en el desierto, que se dejaron ya por la idolatría y todo. Primera de Corintios 10. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 6 al 13, que dice, no sigan, no sean como ellos. ¿Cierto? Dice así Pablo. Puso los testimonios de los que perecieron en el desierto por la idolatría, por la soberbia, por la rebeldía, para que no sigamos esas acciones que llevaron a la muerte a muchos. Esos son los testimonios de Dios. En la escritura hay muchísimos testimonios de cómo no proceder y cómo proceder, pero especialmente son negativos, de cómo no proceder. ¿Vale? Luego siguen los pikudim. Vamos a la segunda. Pikudim. ¿Qué son los pikudim? Vuelvo le digo, esto es muy resumido. ¿Listo? Los pikudim es exclusiva, esta palabra es exclusiva de los salmos. ¿Vale? El salmista la utilizó para referirse a las palabras inmutables y maravillosas de Dios para nuestro bien, es decir, para el bien del pueblo. Los pikudim son los encargos de Dios que nos ayudan a despreciar la mentira y la falsedad para mantenernos firmes y sin fluctuar. Los pikudim podríamos decir que van ligados a los mitzvot, es decir, a los mandamientos acá. ¿Les ayudan a desprender o...? Nos ayudan, es decir, los pikudim nos ayudan a despreciar la mentira y la falsedad, ¿vale? Para mantenernos firmes y sin fluctuar. Y también nos dan ánimo en los momentos de angustia y tienen como función alegrar la mente del ser humano nuestra, ¿vale? Un ejemplo de eso está
En el Salmo 111, Salmo 111, versículos 7 al 8. ¿Qué dice? Las obras de sus manos, está hablando de la actividad de Dios, de las maravillas de Él, son verdad y juicio, dice la Escritura. Dice, fieles son todos sus mandamientos, afirmados por siglo de siglo, hechos en verdad y en rectitud. Las obras de sus manos nos enseña a confiar en Él. ¿Vale? Esos son los picudim. Hace referencia a la confianza y que a lo que Él prometió, lo cumplirá. Y Él es fiel. Por eso esos encargos que Él nos encomendó, tenemos que obedecerlos. Por eso les digo que picudim va ligado a mitzvot. ¿Vale? Los encargos de Hashem tenemos que obedecerlos, porque fiel es el que lo prometió, dice la Escritura. ¿Vale? Pero dice, la obra de sus manos son verdad y juicio. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que confiar que cuando Hashem venga, hará el juicio correcto y pagará cada uno conforme a sus obras. ¿Listo? Ahora vamos con los hukim, rápidamente. Los hukim, ¿vale? Los hukim los traducen como decretos. Creo que los traducen así, como decretos, si no estoy mal. Pero los hukim son leyes inamovibles que no faltan, ¿vale? Los picudí los traducen como ordenanzas, ¿listo? Y los hukim los traducen como decretos, para que los identifiquen en la escritura. Pero picurines no Pi- son ordenanzas, sino que Los picudí son en una palabra. una palabra, son las obras maravillosas e inmutables de Dios, ¿vale? Hablemoslo así, en este caso. Para que nos llevan a nosotros a rechazar la mentira y la falsedad, con el propósito de qué? De confiar de que el que prometió lo que dijo, lo que él ordenó, lo que él encargó, es veraz. Punto. Y nosotros tenemos que obedecer. Ahora, los hukim, que traducen como decretos, como les digo, los hukim son leyes inamovibles, ¿vale? Pero no son decretos. No, pues los traducen decretos, pero pues para que los identifiquen. Son leyes inamovibles, que no faltan. Son leyes obligadas que hacen parte de un contrato o de un testamento, ¿vale? Y este testamento y contrato conlleva unas promesas, ¿vale? Específicas. Un testamento lleva unas promesas, ¿vale? Pero para ser heredero del testamento tiene que cumplir con unas normas del testamento. ¿Sí me hago entender? Entonces, los hukim están ligados a los mishpatim, a los procedimientos. Es decir, las leyes inamovibles, hukim, están ligados a los procedimientos legales de Dios. ¿Listo? De cómo saber proceder. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el propósito de la escritura es que traer sabiduría y entendimiento al ponerlas por obra. En pocas palabras, podemos resumir esto como da crecimiento espiritual. ¿Vale? ¿Qué dice Proverbios 38? Proverbios 38 dice, mentira y palabra de falsedad, aleja de mí. Mendicidad y riqueza no me des. Hazme consumir el pan de mi estabilidad. Ahí está la palabra lejem. Pan de mi estabilidad es lejem juki. Así está. Juki de la palabra hukot o hok, de la palabra hok, ¿vale? Esto es plural. Jukin es plural. Singular es hok, ¿vale? Hok, con Q. Entonces dice el pan de mi estabilidad. El pan de mi estabilidad es todo aquello que es inalterable,
todo aquello inamovible, es lo que es constante en todo tiempo y no se le compara a la riqueza de la pobreza, que son cambiantes. Un día puede estar rico, otro día puede ser pobre, no sé, así de la noche a la mañana. Por eso hace ese contraste en el Proverbios 38, para mostrar que el pan de estabilidad del Señor, el pan de estabilidad del Señor es todo aquello que no altera el plano del bienestar nuestro. Es todo aquello que nos afirma, todo aquello que Dios nos da conforme a lo que necesitamos. Porque cuando estamos en necesidad, siempre pretendemos acceder a nuevas cosas, que al final del día, cosas que no tenemos y tampoco necesitamos y afectan el plano del bienestar nuestro, porque no sabemos pedir, ¿vale? Y no sabemos lo que necesitamos bien. Pero ¿qué dice la Escritura? Que Dios sabe lo que necesitamos antes de que le pidamos a Él. Cuando nosotros estamos en necesidad, entonces empezamos a buscar en cualquier lado. Y ese es el problema. Porque Dios nos da estrictamente lo que necesitamos con base a su propósito. Pero a veces el estar desagradecidos, ¿cierto?, nos llevan a buscar otras fuentes, porque estamos insatisfechos, nos llevan a buscar otro tipo de pan. Entonces, Eso fue lo que les pasó. Eso les pasó en Egipto. muchas veces estamos, exacto, les pasó en Egipto. Saliendo de Egipto. Pan leudado, pan agrio, un pan viejo. Y ese pan hace referencia al alimento sólido que Él da, cada uno. Pero muchas veces estamos inconformes con ese pan y ese alimento que Él nos da. Y el problema de eso es que nos ponemos a buscar y a buscar y muchas veces terminamos comiendo un pan que nos contamina, que nos hace daño, que es lo que podemos llamar como trampas, como lazos que pueden llevar a destrucción o perdición. Como es el dicho que puso, se pone a buscar, me acuerdo, hay un dicho que dice, fue por lana y salió trasquilado, ¿cierto? Algo así, un dicho que dice así, fue por lana y salió trasquilado. Hay trampas que nos causan heridas y encarcelan, sí, pero hay trampas que causan la muerte, literal, ¿no? Porque siempre y cuando hay vida hay esperanza y tienes la posibilidad de salir, pero cuando ya estás muerto, nada que hacer. Por eso, familia, debemos estar tranquilos con el alimento que Hashem nos da diariamente. Y estoy hablando del alimento espiritual, o sea, estoy hablando en términos espirituales. Por la necesidad no nos podemos poner a buscar otros tipos de fuentes. Hombre, Dios sabe lo que necesitamos y Dios sabe qué nos mostrará en su palabra conforme a nuestras necesidades para sí mismo atacarlas, para sí mismo combatirlas, para sí mismo vencerlas. Cada uno de nosotros tenemos necesidades distintas. Por eso dice el modelo de la oración, el Padre Nuestro, el pan diario, dánoslo hoy. El sustento, ese alimento de su palabra diario, que nunca nos falte, conforme a su necesidad. ¿Sí me van a entender? No nos pongamos a buscar otros tipos de panes, otros tipos de alimentos que nos pueden hacer daño. ¿Qué dice 1 Timoteo 6, 8 al 9? ¿Qué dice? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. 1 Timoteo capítulo 6, versículo del 8 al 9. Estemos contentos por esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Pero no es riqueza material. Y en muchas codicias necias y dañinas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Esto se puede tomar tanto desde lo literal, como la codicia y la avaricia, como también en el plano espiritual de tú siempre querer más. El problema es que cuando tú quieres más, no se sacia, no tenemos largura de ánimo, que lo traducen como paciencia,
pero no sabemos literalmente confiar en Hashem. En lo que Él nos muestra en su palabra y lo que nos da es necesario y suficiente. Y empezamos a ver gente que se mete al tema de la cábala, que se mete a leer traducciones del Zohar en inglés y en español que están totalmente torcidos, y empiezan que el libro de Enoch, empiezan a meter una cantidad de textos y cosas buscando alimento donde no tienen que buscar. ¿Y terminan qué? ¿Por qué? Porque quieren enriquecerse, quieren llenarse todo el tiempo, quieren estar, la glotonería es un pecado, ¿vale? Espero que me entiendan lo que quiero decirlo desde la perspectiva en que lo estoy diciendo, ¿vale? ¿Y qué pasa? Cuando empiezas a buscar alimento y empiezas a buscar otras fuentes, terminas destruido o extraviado, ¿vale? Porque, hombre, familia, ¿qué dice el apóstol Santiago? De un agua dulce, de una fuente de agua dulce no puede salir agua amarga. Hombre, de una persona que hable la palabra del Señor, la palabra que sale es agua dulce, si es del Señor. Pero no puede salir, no puede estar mezclado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la insatisfacción y con el estar desagradecido con Dios. Paso a paso, poco a poco, no corran. La palabra lo dice, no corramos. Es decir, no se trata de que corra, sino de que Dios tiene piedad. Pablo dice, prosigamos hacia el blanco, dice Pablo, es diferente, ¿no? Proseguir al blanco es donde Dios nos ha puesto, caminemos y miremos, no perdamos, ¿qué dice la palabra? Puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fidelidad. No nos desviemos la mirada, punto. Estemos satisfechos. Lo que Dios les vaya dando a ustedes poco a poco, seamos diligentes en aprenderlo y obedecerlo. Si Dios nos está permitiendo este alimento hoy, pues seamos diligentes en esto que Dios nos está dando y lo ponemos por obra. Si el Señor nos está diciendo, aprenda mis procedimientos, pues lo vamos haciendo poco a poco. Porque el Señor no te va a demandar algo que no te ha dado. Sería injusto. ¿Sí me hago entender? Entonces quiero que me entiendan esto. Entonces, los hukim son aquellas leyes que provienen de la voluntad divina y que son estables e invariables. Ejemplo de estas, las citas de Hashem, lo que es Pesach, ya vienen, ¿no? Matzot, Omer Reshit, Shavuot, Hat Hagatzir, bueno, todas estas citas, Yom Truah, Yom HaKippurim, todas las que ya hemos celebrado, bendito el Señor, son citas inamovibles, no se cambian, se tienen que obedecer. Si tú eres hijo de Dios, tienes que obedecerlas. Estás obligado si eres hijo de Dios, ¿vale? No puedes sacar más excusas. Organízate. Es que trabajo, organízate. Pide al Señor que te ayude a organizarte para poderla celebrar. Y a través de estas citas provienen las promesas del Señor, provienen disposiciones y el testamento que el Señor ha ejercido para con su pueblo. Entonces, si somos hijos de Dios, obedece las citas. ¿Cómo vas a guardar Shabbat y no vas a guardar las otras citas? ¿Ah? Si el Shabbat es una cita del Señor, o es frío o es caliente, pero no tibio, porque la palabra dice que los tibios serán vomitados de la boca del Señor. En el Señor no hay mezcla. O eres malo o eres bueno. O eres hijo de Dios o eres hijo de las tinieblas. Puntos. Ya está. En el Señor no hay medias tintas. Que hay procesos para cada uno, sí. Pero si el Señor ya te lo ha mostrado y tú no lo has querido hacer, el Señor te demandará por negligencia. Negligencia. Hay que ser diligente con los mandamientos del Señor. Y ojo con los que no. Por eso hay que estar atentos con los que dicen ser hermanos y no. Y hay unos que están dudando, ayudémosles a hacerles entender la importancia de los mandamientos. Eso sí, obviamente que se dejen ayudar. Hay gente que se deja ayudar y es enseñable. Hay gente que no. ¿Listo? Así que, familia, profanar un hok o profanar los hukim de Dios es sencillamente alterar o suspender lo que dicta o contempla tanto la promesa como el propósito divino. ¿Cómo así? En este sentido,
vemos los Juquim en las parashá pasadas, en Éxodo 18:16, que dice Moisés, cuando está de juez, ¿cierto? Que llega Yitro en la parashá pasada. Si tiene alguno, dice, si tienen algún asunto, este viene a mí y yo juzgo. Cuando él está explicando a su suegro lo que él hacía, yo juzgo entre los hombres y su prójimo y les hago saber los Juquim de Dios. Ahí está. Los Juquim y sus Torot. O sea, lo que procede de la Torah. Todo. Lo que tiene, los procedimientos correctos. Claro, ¿qué le traían a Moisés? Problemas. ¿Y Moisés qué hacía? Consultar a Dios y Dios le daba la respuesta de cómo ellos tenían que proceder para solucionar ese problema. ¿Sí me voy a entender? Esos son los Juquim también. Y también los Mishpatim. Por eso les decía que va ligado. Van ligados. Los Juquim y los Mishpatim van ligados. Los procedimientos y las leyes inamovibles de Dios van ligadas, van de la mano. Entonces, esto implica que todo esto está, o esto es, las determinaciones divinas en virtud de sus promesas con un carácter absoluto de las cosas, ineludible e inviolable, ¿vale? Los Juquim son determinaciones divinas, ¿listo? Que son tocantes a la solución de un conflicto, siempre, y que están ajustadas al modelo de la sociedad, es decir, del pueblo de Dios. Así que, familia, no se deje llevar por favoritismos ni por emociones, porque el Señor es juez justo. Y si Él lo dijo, Él sabe por qué lo dijo y hay que hacerlo. ¿Listo? Y por último, mitzvot. Un mitzvot que son plural o mitzvah, ¿cierto? Mitzvah. La mitzvah es singular, que significa mandamiento, o mitzvot, mandamientos. ¿Listo? Es básicamente una competencia, una ordenación o una aptitud de Dios para ejercer una labor. Es decir, los mandamientos, las 10 palabras, son un claro ejemplo. Las 10 palabras, los 10 juramentos. Un mandamiento, porque los mandamientos se clasifican en dos formas: en harás y en no harás. Sí, los mandamientos de Dios, mitzvot, se determinan y se clasifican en harás esto y no harás esto. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque son las ordenanzas precisas que vienen en ese lenguaje que es positivo y negativo. Como dice el Salmo, los mitzvot de Hashem tienen la capacidad de ¿qué? De iluminar los ojos. Es decir, de traer discernimiento. Y eso es sabiduría. El mundo no tiene sabiduría porque el mundo no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Como dice la Escritura, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Pero nosotros, si empezamos a ejercer y a obedecer los mandamientos de Dios, a proceder conforme a sus procedimientos y a no omitir las leyes inamovibles de Él, empezamos a desarrollar sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Empezar a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo que uno debe hacer y entre lo que no debemos hacer. ¿Listo, familia? Ya termino con esto. Entonces, ya sabiendo todo eso, que acabo de decirle que creo que era muy importante, de lo que es la Torá, porque la Torá es el conjunto de normas, de procedimientos y promesas que establecen y rigen al pueblo de Dios para poder dar en el blanco. ¿Se va a entender? Para no errar, sino dar en el blanco. Podemos entender que los mishpatim, los procedimientos que Dios da al inicio de esta parashá, son para extranjeros. Y yo les escribí a ustedes los tipos de extranjeros que habían ahí. Estaba el Ger Toshav, no se lo puedo escribir porque ahí lo tienen en el grupo. El Ger Toshav, que era el residente. El Ger Sahir, que era el jornalero. Es decir,
como de hoy en día, el que tiene el visa de residente y el visa de trabajo. Pero ninguno de estos eran creyentes en Dios. Solo habitaban en medio de Israel por ciertas cosas de negocios o trabajos específicos. ¿Listo? Pero no estaban obligados a celebrar Shabbat, no estaban obligados a celebrar leyes, a guardar las leyes alimenticias, no estaban obligados a guardar las citas de Hashem, pero sí debían cumplir un estándar de normas civiles en caso de que quisieran vivir en medio del pueblo de Dios. Y les voy a dar un ejemplo rápido. Vamos a Éxodo 21, capítulo, Éxodo capítulo 21, versículo del 7 al 10. Vamos a leerlo. Dice así, Éxodo 21, ese ejemplo se los di ayer acá, estábamos reunidos y los di a todos, porque es un ejemplo muy práctico para que entiendan de por qué estos son mandamientos para extranjeros. Porque tal vez pueden tener esa pregunta, ¿listo? Entonces vamos a solucionarla. Dice así, cuando alguno, Éxodo 21, versículo 7, cuando algún hombre vendiere a su hija, ¿cierto? Por sierva, no saldrá conforme salen los siervos. Si no agrada a los ojos del Señor de ella, ¿cierto? Entonces dice así, por lo cual no la tomó por esposa, entonces se le permitirá que se rescate y no la podrá vender a un pueblo que extraño, es decir, Nohri, pueblo pagano. ¿Listo? No la podrá vender. Punto, así está. Cuando la deje sola, cuando la deseche, pues digámoslo así. ¿Qué dice el versículo 9? Pero si la hubiere desposado, ¿listo? Con su hijo, ¿vale? Hará con ella según la costumbre. Ahí dice costumbre, pero ahí no dice costumbre, ahí dice mishpat. Hará con ella conforme al procedimiento de las hijas. Dice así. Diferente, porque es una cosa, una costumbre, que eso es algo humano, y otra cosa es un procedimiento. Y dice que mishpat habanot yasela, dice así. Hará conforme al procedimiento de las hijas, hará para ella. ¿Listo? Y dice el versículo 10. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si a ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Tiene que dejarla libre. Entonces la pregunta es, ¿cómo así que un hombre de Israel puede cambiar de mujer si el mandamiento es se pegará en su mujer y serán para una sola carne? ¿Acaso el Señor está avalando la poligamia? No, porque en el pueblo del Señor no hay poligamia. Es un claro ejemplo de que está hablando porque está hablando de compra y venta de esclavos. ¿Vale? Habían extranjeros que compraban esclavos o contrataban gente como sus siervos, listo, para sus casas. Y es ahí donde también hay una enseñanza que como pueblo no podemos hacer negocios ni alianzas con el mundo. No unirnos en yugo desigual en cualquiera de las áreas. ¿Listo? Porque podemos llevar del bulto, como dice la escritura. Porque tenemos que acoplarnos a las normas de mi amo, en este caso. ¿Vale? Por ejemplo, el versículo 1, de ahí de Éxodo 21, que dice, cuando compres un siervo hebreo, ¿a quién le está hablando? ¿Al pueblo del Señor o a un extranjero? ¿Cierto? A un extranjero. Cuando compres un siervo hebreo, 6 días, entiéndase servicio, un siervo hebreo. Cuando compres un siervo hebreo, 6 años servirá, pero en el 7º saldrá libre de gratis. Ya, punto. Mira que el Señor cuidaba a su pueblo. Él está diciendo al extranjero, hey, si quieres vivir aquí en medio, listo, podrás tener siervos hebreos, pero sepas tú
que al 7º año tendrás que dejarlo libre. ¿Listo? Mira el Señor lo que está haciendo. Si esa persona, ese extranjero, quería vivir en medio, tenía que sujetarse. Es como yo. Me voy para Estados Unidos. Yo soy residente, tengo visa laboral. Yo no celebro Thanksgiving, ni celebro Pascua como la celebran allá, Easter, no celebro San Valentín, no celebro ninguna de esas tradiciones que tienen en Estados Unidos de ellos, Día de la Independencia, etcétera, pero no puedo hacer lo que me dé la gana. Tengo que regirme bajo las normas que rigen a los extranjeros en Estados Unidos. ¿Sí me hago entender? Para que me comprendan mejor. Eso es. Por eso estamos hablando de extranjeros no creyentes. Ya está. Punto. ¿Qué dice el versículo 2? Si vino solo, o sea, si el siervo viene solo, solo saldrá. Y si bien es esposo de una mujer, saldrá con su mujer. Versículo 3. Pero dice, si su señor le da a él esposa y tiene para él hijos e hijas, la esposa, entonces los hijos serán para el señor de ella y él saldrá solo. ¿Cómo así? ¿Cierto? Mira que está diciendo primero, si él entra solo, sale solo. Pero si viene con esposa, o sea, si ya viene con una esposa hebrea, porque está hablando del hebreo, del mismo pueblo, saldrá con su esposa, no la puede retener. Y si tiene hijos en esa casa, tampoco se los puede retener porque ya vino con la esposa. Pero ¿por qué en el versículo 4, dice que si su señor le da una mujer a ella? Porque su señor es gentil, es pagano, y le va a dar una mujer pagana, seguramente, no del pueblo. Y por eso los hijos y las hijas que tiene han sido educados conforme a las leyes de su amo en ese momento, conforme a la cultura. Porque cuando a ti te compraban, tú no tenías voto ni nada para eso, a no ser que tu señor te lo permitiera, ¿cierto? Pero esos niños, esas mujeres crecían conforme a las normas y las culturas de los gentiles. Por eso pertenecían a él, ¿vale? Porque si fuera así, entonces en el versículo anterior diría, pues si entró con su mujer, sale él solo y se queda su mujer. Pero no, si viene con su mujer hebrea, se queda, porque el Señor siempre ha hablado sobre el yugo igual, no desigual. Yugo igual, ¿vale? Pero mire lo que dice el versículo 5. Pero si éste dijere, el siervo, yo amo a mi Señor, ¿cierto? Y a mi esposa y a mis hijos, no saldré solo, no saldré libre. Entonces comunicará su señor a los jueces, dice allí, a los Haelohim, a los jueces, y y lo traerán, lo acercarán a la puerta, dice a la puerta, Hadelet, y lo pondrán a la mesuzá y perforará su señor la oreja con una lesna, una punta, es una con lo que matan a los marranos aquí en Colombia, ¿no? Y será su siervo para siempre, por tiempo no conocido, es decir, hasta que se muera. ¿Qué hacían? Lo ponían a una puerta, digamos que esa persona, ay, sí, yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, y no, yo quiero seguir con mi siervo, lo ponían en el marco de una puerta a la oreja, y delante de los jueces del pueblo, ¡prá!, le traspasaban, y quedaba como testimonio de que ese hombre ya fue directamente unido a su amo gentil. Y esto es complicado, porque el Señor siempre nos da la oportunidad de ser libres y no hacer convenio con las tinieblas, porque al final del día esa persona tiene que hacer todo lo que su amo le diga, ¿vale? Si el amo le dice, organíceme estos dioses aquí, lo tiene que hacer, ¿vale? Pero mire que el Señor siempre era justo, pero habían personas que preferían esto. Así que familia, nosotros no podemos estar, si el Señor nos ha liberado, si el Señor nos ha dado sus procedimientos, sus mandamientos, todo, ¿vale? No podemos permitir que no sigamos andando en las concupiscencias, no podemos permitir que sigamos andando en nuestra carne, ¿vale? Como dice la Escritura, proveyendo para los deseos de la carne. No, porque nosotros somos pueblo santo, somos pueblo prototipo, y siempre como pueblo debemos procurar la libertad en Él, obviamente. Debemos procurar lo que es bueno,
no hacer alianzas con gentiles, ¿vale? Alianzas que nos vean afectados de cualquier forma, ¿vale? Hay que tener discernimiento para eso, ¿no? Hay negocios que no competen con los gentiles, como tratos de 3 años, 2 años, así, no, puedes sufrir. Una cosa es un negocio que tú hagas por un momento y ya, y estamos un contratista. Otra cosa es ya hacer pactos con un gentil. ¿Sí me voy a entender? Es diferente. Ya entrar a hacer pactos, alianzas fuertes, que hasta tu familia se pueda perjudicar. ¿Mm? Jamás debemos hacer alianza porque el Señor siempre dijo, no te unirás en yugo desigual en cualquiera de las áreas. ¿Mm? Entonces, al final del día, los gentiles siempre van a querer instaurar sus normas y sus leyes sobre nosotros. Y vamos a chocar. ¿Listo, familia? Sé que me alargué un poquito, pero bueno, quería dejar esto explícito, quería explicar sobre estas 5 palabras que determinan o que componen la Torah, lo que es la ley, la instrucción de Dios. ¿Listo? Donde hay, obviamente, mishpatim, procedimientos, donde hay hukim, leyes estables, donde hay mitzvot, los mandamientos del Señor, donde hay los testimonios del Señor. Todo esto es para beneficio por recibir la gracia de Dios. ¿Vale? Entonces, familia, esto es lo que quería comentarles. Espero que lo empiecen a aplicar. Cualquier duda, cualquier pregunta, lo pueden hacer. ¿Listo? No callen. Simplemente hablen, escriban al grupo. Cuando sea necesario, sin temor, sin pena, pregunten. Porque es necesario. Dale, madre. Hay que quitarnos entonces el chip del concepto que tenemos como esclavitud, como empezó a surgir a partir del siglo XVI, que ya los cogían, los azotaban, los maltrataban y todo, porque es como ese concepto que tenemos de ser esclavos. Claro. Entonces es aplicar mejor la palabra siervo en vez de esclavos. Siervo de la escritura. Porque si hubo maltrato en la esclavitud, los negros, todo eso aquí en Colombia, cuando trajeron de África, toda esa gente, los españoles, maltrataron. Pero el Señor siempre cuidaba de sus siervos, de sus pueblos, si me hago entender. Y el Señor nos sacó de la esclavitud de Egipto. Y ellos venían con un chip esclavo, si me hago entender. Entonces, por favor, tengamos eso en cuenta. No procuremos otra vez la esclavitud. No procuremos hacer alianzas con los gentiles que nos vayan a ver afectados. ¿Listo? Tengamos cuidado, pidamos al Señor discernimiento y procuremos siempre seguir de la mano, paso a paso con la Torá. Las respuestas están ahí. No nos pongamos a inventar. Las respuestas están en la Torá. ¿Listo? Solo que hay que saber confiar en el Señor y esperar a que dé respuesta. Esperar no significa quedarse quieto, sino buscar salida en su palabra. Él mismo irá mostrando qué hacer. ¿Vale? Bueno, familia, eso es todo. Shabbat Shalom. Dios les bendiga. Que pasen muy buen fin de semana y bye bye.